¿Se imaginan esto? Un genio peruano de 17 años, un muchacho de un colegio de Lima, hace llorar a un prodigio nigeriano, el número 1 de su promoción en Harvard, en una biblioteca. Lo quiebra en solo 3 días. Nadie, absolutamente nadie, creería que algo así fuera posible. Hasta esa mañana, en un prestigioso colegio en el corazón de la capital, cuando el joven que había estado en la cima del mundo académico apretó un papel en su mano, con las lágrimas cayendo en silencio sobre los libros, la mesa de madera y la quietud que le estrujaba el corazón. No fue derrotado por un profesor legendario, ni por un sistema educativo de lujo, ni siquiera fue destruido por una sola palabra de desprecio. No. Lo que derrumbó todo su orgullo, toda su soberbia, fue la forma de pensar, simple, profunda y hermosamente humana de un adolescente peruano. Un chico que no estudiaba para aplastar a nadie, sino para entender, para aligerar la carga de los demás y, sobre todo, para no traicionar a su propio corazón. Esto, señoras y señores, no es una historia sobre inteligencia. Es la historia sobre el verdadero y devastador significado del aprendizaje. Kofi Mensah no era un joven común y corriente. Y ese, precisamente, era su verdadero problema. Tenía apenas 22 años, pero en un mundo que usa los nombres de las universidades como una cinta métrica para medir el valor humano, él estaba en el punto más alto al que un muchacho podría llegar. Había crecido en Lagos, una ciudad de claxones, apuro, multitudes y una competencia feroz por sobrevivir desde antes de aprender a caminar. En su infancia, no tuvo muchas comodidades, ni bibliotecas silenciosas, ni escritorios estables, ni tutores privados que lo impulsaran. Pero tenía algo en lo que todos a su alrededor estuvieron de acuerdo desde que era un niño: entendía rápido. Tan rápido que a veces los adultos no podían seguirle el ritmo a sus pensamientos. Tan rápido que sus compañeros de clase se convirtieron gradualmente en meros seguidores. Y tan rápido, que él mismo comenzó a creer que ir más allá de los demás era la única prueba de su propio valor. Cuando ingresó a Harvard, no solo fue un buen estudiante. Fue brillante de una manera que hacía que los demás se detuvieran a escuchar. Sus trabajos de investigación eran comentados incluso antes de graduarse. Algunos profesores lo llamaban un talento que aparece una vez por generación. Recibió becas, elogios, invitaciones para unirse a proyectos internacionales. Y cada vez que los aplausos resonaban bajo las luces de un auditorio o en un escenario de premiación, algo crecía silenciosamente en su corazón. Ya no era confianza, era la creencia de que tenía el derecho de juzgar que era lo suficientemente profundo, que era lo suficientemente grandioso y que era digno de alguien como él. Por eso, el día que un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada con el asunto de un proyecto de investigación conjunto entre un fondo internacional y una prestigiosa universidad en Perú, la primera reacción de Kofi no fue de emoción, sino una delgada y fría sonrisa. Leyó el nombre de la institución peruana de nuevo, antes de recostarse en su silla como si estuviera evaluando una pequeña propuesta de negocios que no merecía demasiado de su tiempo. A sus ojos, Perú era un lugar del que el mundo exterior hablaba con imágenes de comida deliciosa, ruinas antiguas, paisajes impresionantes y gente amable. Pero no era uno de los primeros nombres que surgían cuando el mundo hablaba de epicentros del pensamiento, no era un país que él imaginara al hablar de la cúspide de la excelencia académica. No odiaba a Perú, simplemente, no creía que ese país tuviera algo que enseñarle. Y a veces, el desdén más peligroso no viene en forma de palabras duras, sino en una sonrisa leve y el juicio precipitado de que, seguramente, el otro no tiene mucho que ofrecer. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento en Boston con el teléfono pegado a la oreja, la voz de su madre desde Lagos sonaba tan cálida como siempre, sin importar cuántos continentes los separaran. Kofi le contó sobre la invitación de manera superficial. Habló del proyecto, de la duración de 3 días y de la posibilidad de que pudiera agregar una pequeña línea más a su impresionante currículum. Lo relató como alguien que ve todo como un simple peldaño más, no como una nueva puerta en la vida. Su madre guardó silencio por un momento antes de preguntar suavemente: ¿y para qué crees que vas a ir allá, hijo? La pregunta era demasiado simple, pero lo hizo callar por un instante. Respondió de inmediato: pues, para terminar la investigación, para mantener las relaciones con el programa, para que todo avance según el plan. Hizo una pausa y se rió. Son solo 3 días, mamá. No voy a descubrir un nuevo mundo. Su madre no se rió con él. Solo dijo: a veces, uno viaja lejos no para enseñar a otros, sino para descubrir todo lo que aún no entiende. Kofi escuchó esa frase como si fuera una advertencia genérica de un adulto que ama a su hijo. No discutió, pero tampoco la guardó en su corazón. Porque en su mente, en ese momento,
La vida ya lo había demostrado todo. Había escapado de la escasez, había superado la desigualdad, había vencido sistemas de selección brutales, se había parado en una cima a la que la mayoría de la gente nunca llegaría. Entonces, ¿qué más podría aprender de un colegio en Lima o de una sociedad conocida por su amabilidad y su sabor? Días después, mientras empacaba su maleta, seleccionó trajes impecables, camisas perfectamente planchadas, su laptop, documentos de investigación y una copia del artículo del que se sentía más orgulloso. Todo reflejaba su identidad, una persona que vivía preparada, que ponía la razón por encima de la emoción y que creía que cada experiencia debía ofrecer un retorno tangible. Incluso ese viaje de 3 días a Perú, lo había programado en su cabeza como un punto más en su agenda. Volaría, se reuniría con el comité de investigación, hablaría, haría lo necesario, demostraría su profesionalismo y se iría sin que nada lo conmoviera. Pero antes de cerrar la maleta, se quedó quieto por un momento. Su mirada se posó en un libro sobre su escritorio, un texto de física matemática que había comprado hacía tiempo pero que nunca había tenido tiempo de leer de verdad. Lo tomó, hojeó un par de páginas y lo volvió a dejar. Lo leeré en el avión si me sobra tiempo, pensó. No tenía idea de que, en pocos días, ese mismo libro volvería a sus manos, no como una herramienta de progreso, sino como un espejo que le reflejaría la época en que amaba aprender simplemente por el placer de entender, y no por el deseo de vencer a alguien. La mañana del viaje, el aire en Boston era más frío de lo normal. El taxi se deslizaba por las calles grises que también conocía. Coffee miraba por la ventana con la mirada de alguien que no se embarca hacia lo desconocido, sino que simplemente está cumpliendo una breve misión. Abrió su correo una vez más, leyó el itinerario y su vista se detuvo en el nombre del profesor que lo recibiría en el aeropuerto de Lima, profesor Alejandro Castillo. El nombre no significaba nada especial para él. No investigó su historial, no le importó en qué trabajaba ese hombre en profundidad, porque, en el fondo, creía que la importancia de este viaje no residía en las personas que lo esperaban en su destino, sino en él mismo. Hizo el check-in, pasó por seguridad, caminó entre la multitud de pasajeros con el mismo paso firme de siempre. Algunas personas lo miraban con admiración al ver el nombre de su universidad en sus documentos. Se había acostumbrado tanto a esas miradas que, a veces, se habían convertido en una adicción silenciosa. Se sentó en la puerta de embarque, esperando el llamado, y en su mente solo había una frase clara. Solo 3 días. 3 días en Perú. 3 días en un sistema educativo que no creía que pudiera enseñarle nada nuevo. 3 días para cumplir con su deber a la perfección y regresar al mundo que él creía que era el verdadero mundo de la excelencia. No sabía que este viaje no solo le quitaría 3 días de su tiempo, sino que estaba a punto de arrebatarle por completo su antigua definición del éxito. Y mientras el avión se despegaba lentamente de la pista, Coffee Mensah seguía sentado allí, con el corazón de un ganador, sin saber que en su destino, en Lima, algo lo esperaba para hacerlo sentir derrotado por primera vez en su vida. El avión aterrizó en la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en una tarde de martes. La luz del sol del trópico limeño golpeaba las alas del avión, creando un destello dorado. Coffee se desabrochó el cinturón de seguridad, miró por la ventana y sintió la diferencia desde el primer instante. No era una diferencia violenta que te golpeara en la cara, sino una que se filtraba silenciosamente, como el aire cálido y húmedo que sentía en su piel cuando se abrió la puerta del avión. Bajó con la misma mentalidad con la que había subido. Estaba aquí solo por 3 días, para cumplir una función, no para cambiar nada en sí mismo. Pero el aeropuerto lo hizo detenerse desde el primer minuto. Los anuncios resonaban con una cadencia suave, sin apuro ni dureza. Una multitud se movía por los pasillos amplios a un ritmo rápido, pero no caótico. Nadie se colaba en la fila a la mala, no había gritos compitiendo entre sí, no había esa tensión palpable en el aire que conocía de los aeropuertos en otras grandes ciudades del mundo. Todo parecía sostenido por una especie de orden no impuesto, sino nacido del hecho de que muchas personas cedían un poco de su espacio para darle lugar a los demás. Coffee pasó rápidamente por migraciones. La oficial que recibió su pasaporte miró sus documentos, lo miró a los ojos y se lo devolvió con una leve sonrisa. Bienvenido al Perú, dijo ella, con un acento claro y amable. Él asintió por cortesía y siguió caminando, pero algo en su interior se sacudió ligeramente. Estaba acostumbrado a un mundo donde el servicio era solo un procedimiento, una transacción, un mecanismo del sistema. Pero aquí, incluso una frase corta de una extraña contenía una calidez particular. No era abrumadora, pero tampoco era tan ligera como para ignorarla.
Al cruzar las grandes puertas de vidrio de las llegadas internacionales, vio a un hombre de mediana edad sosteniendo un cartel con su nombre. El hombre vestía una camisa de manga larga de color claro y pantalones impecables. Su postura era tranquila, sin mostrar prisa ni intentar impresionar a nadie. «Usted es el joven Kofi Mensah, ¿verdad?», preguntó con una voz suave pero firme. «Soy Alejandro Castillo». «Bienvenido, qué gusto». Kofi le estrechó la mano cortésmente. El profesor Alejandro no apretó su mano con fuerza, no mostró una emoción desbordada por conocer al joven de Harvard, ni comenzó la conversación hablando de su brillantez o sus logros. Lo primero que el hombre le preguntó fue algo simple: ¿el viaje fue muy pesado? Si tiene hambre, podemos parar a comer algo sencillo antes de entrar a la ciudad. Kofi casi respondió por instinto que prefería hablar sobre el cronograma de trabajo, pero algo en el tono del otro lo hizo responder simplemente: «Gracias, profesor. Estoy bien». El profesor Alejandro asintió, hizo un gesto amable con la mano y lo guió hacia el estacionamiento, como si toda la bienvenida no necesitara más demostración que esa. Durante el trayecto en auto hacia la ciudad, Kofi dejó que su mirada vagara por el paisaje a ambos lados de la carretera. Lima en la hora punta de la tarde no era una ciudad escenificada para impresionar a los turistas. Tenía densidad, tenía cables enredados, tenía viaductos superpuestos en capas. Tenía edificios de vidrio altísimos junto a barrios antiguos, carteles de restaurantes, el techo de una iglesia colonial que se asomaba tras una hilera de árboles, y una cantidad abrumadora de autos. Pero lo que notó fue que la ciudad no corría con la energía de la agresión. Se movía con una especie de paciencia. El tráfico era terrible, la hora punta, como le decían, pero los conductores no parecían estar en una guerra por ganar cada centímetro. Los peatones esperaban el momento adecuado para cruzar con una conciencia colectiva. El sonido de la ciudad era real, pero no le crispaba los nervios como esperaba. El profesor Alejandro conducía con calma, y al pasar por una zona donde se veía el tren eléctrico correr sobre la avenida, comentó en voz baja: «Lima es una ciudad que toma tiempo para entenderse. Al principio puede parecer un caos, pero si la observas bien, verás que la gente aquí siempre está tratando de sostenerse mutuamente». Kofi escuchó pero no respondió de inmediato. No estaba seguro si la frase tenía un significado filosófico o era simplemente un comentario de un local. Fuera cual fuera, aún no estaba listo para abrirse a ello. Prefirió mirar por la ventana y decirse a sí mismo que todo lo que estaba viendo todavía no tenía nada que ver con la profundidad de la educación. La luz de la tarde comenzó a bañar Lima en un tono dorado más suave. Cuando el auto pasó por Miraflores, Kofi vio a muchos estudiantes de secundaria con sus uniformes saliendo de academias preuniversitarias. Algunos subían al Metropolitano, otros comían un snack parados frente a una bodega, algunos grupos llevaban libros gruesos bajo el brazo. Esas imágenes le recordaron a Boston, pero no era lo mismo. Estos chicos no parecían apurados o estresados más allá de su edad, a pesar de estar en una ciudad que giraba rápido. Tenían una expresión más serena, como la de alguien que carga con un peso pero lo hace con entereza. Esa noche, después de registrarse en el hotel, el profesor Alejandro le preguntó si prefería descansar o dar un pequeño paseo por la zona. Kofi dudó un momento antes de responder que un paseo corto estaría bien. No quería ver nada en particular, simplemente no quería subir a su habitación y ahogarse en el silencio demasiado pronto. Así que ambos salieron a caminar por un barrio que todavía bullía de gente. Las luces de los restaurantes brillaban, y los olores de anticuchos, picarones y café se mezclaban en el aire. Sin embargo, en medio de esa vitalidad, sintió que una especie de gentileza envolvía la ciudad. La gente se reía, pero sin estridencias. Los vendedores invitaban a comprar con una sonrisa, no con presión. Un grupo de adolescentes dejó de hablar para darle paso a una anciana que pasaba, inclinando ligeramente la cabeza sin que nadie se lo ordenara. A Kofi no le gustaba darse cuenta de estas cosas, porque cada vez que se permitía admitir que este país tenía algo más sutil de lo que pensaba, rápidamente buscaba una razón para refutarlo. Quizás es solo una cultura de servicio, quizás a la gente de esta ciudad le enseñan a ser educada en público, quizás todo es solo una superficie que se ve bien. Todavía se aferraba a su creencia de que la profundidad académica debía probarse con pensamiento de alto nivel, laboratorios, investigaciones y escenarios donde se compite con el intelecto, no con la delicadeza de la vida cotidiana. Pero la primera grieta en su armadura llegó sin pedir permiso. Antes de regresar al hotel, pasaron por una pequeña cafetería junto a una librería independiente que todavía tenía las luces encendidas. Kofi no tenía la intención de mirar adentro, hasta que su vista se topó con una escena en un rincón.
5 estudiantes peruanos de secundaria estaban sentados alrededor de una pequeña mesa de madera. Libros y cuadernos estaban apilados en el centro. Uno de ellos explicaba algo en un papel, otros dos miraban con atención, otro hacía preguntas de vez en cuando, y el último escuchaba en silencio, tomando notas de lo que decía su amigo. Nadie tocaba su celular. Nadie mostraba una actitud de superioridad. No había un tono de competencia, ni un intento de demostrar ser el mejor. El profesor Alejandro notó que se había detenido, así que se detuvo a su lado y miró hacia la misma tienda. A los chicos de por aquí les gusta juntarse a estudiar después de clases, dijo con sencillez, como si fuera lo más normal del mundo. Algunos se preparan para los exámenes, otros se ayudan a entender la lección. Kofi no respondió. Siguió observando al grupo. El que explicaba no tenía la postura de un ganador, no había arrogancia en él por saber más. Su rostro era serio pero tranquilo, como si no estuviera enseñando para demostrar lo inteligente que era, sino porque realmente quería que los demás lo entendieran. La imagen era tan pequeña, tan ordinaria, y no debería tener nada que ver con él, pero le causó una extraña punzada en el corazón. Porque en el mundo donde él creció, estudiar juntos a menudo ocultaba una jerarquía. El que era más inteligente siempre era consciente de que tenía cierto poder sobre los demás, incluso si ayudaba, lo hacía sintiendo que el otro era un seguidor. Pero este grupo de chicos peruanos estaba sentado al mismo nivel, como si el conocimiento no fuera un arma para dividir a las personas, sino algo que debía compartirse para que todos pudieran seguir adelante. Rápidamente apartó la vista y siguió caminando como si nada. Sin embargo, lo que acababa de ver no desapareció con sus pasos. Se quedó en su cabeza, en silencio, como una pequeña semilla que acababa de caer en tierra profunda sin que el dueño de la tierra se diera cuenta. Todavía no lo llamaría una impresión, y mucho menos un tambaleo en sus convicciones. Seguía diciéndose a sí mismo que era solo una imagen curiosa. Pero cuando regresó a su habitación de hotel esa noche, cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y dejó que el silencio lo rodeara. Lo primero que le vino a la mente no fue el cronograma de investigación del día siguiente. Vio la imagen del grupo de estudiantes peruanos una y otra vez, vio la mano que explicaba lentamente, las miradas atentas, la seriedad que no necesitaba presión. Y por primera vez desde que llegó a Perú, Kofi Mensah comenzó a sentir que quizás, aquello que él pensaba que no era gran cosa, escondía algo mucho más profundo de lo que jamás había estado dispuesto a admitir. Mañana vería un colegio peruano con sus propios ojos. Y, sin saberlo aún, la pequeña grieta que se había formado esa noche estaba a punto de expandirse hasta que no quedara espacio para que su antigua arrogancia siguiera en pie. A la mañana siguiente, Lima aún no era un horno. La luz suave del sol caía sobre las copas de los árboles y los muros de los edificios. Kofi bajó de su habitación un poco antes de lo necesario. No estaba seguro si lo había despertado la alarma o el hecho de que apenas había dormido. La imagen de aquel grupo de estudiantes ayudándose a estudiar seguía dando vueltas en su cabeza. No era una imagen grandiosa, no era algo que detuviera al mundo, pero cuanto más simple era, más le inquietaba. Porque a veces son las cosas más simples las que derriban silenciosamente los muros de la gente arrogante. El profesor Alejandro lo esperaba en el lobby, puntual como siempre. Su actitud seguía siendo serena, sin ninguna prisa. Cuando subieron al auto, el hombre de mediana edad no comenzó explicando a quién conocería Kofi ese día o cuán famosa era la escuela a la que se dirigían. Simplemente dijo, hoy, me gustaría que usted viera con sus propios ojos cómo se aprende aquí. Esa frase, tan llana, hizo que Kofi guardara silencio. No eran las palabras de alguien que intentaba venderle una idea. Al contrario, era el tono de alguien lo suficientemente seguro como para dejar que la realidad hablara por sí misma. El auto se movió por el centro de la ciudad antes de girar hacia una calle más sombreada por hileras de árboles. El colegio al que el profesor Alejandro lo llevó esa mañana no era ostentoso ni intimidante. No tenía una arquitectura extravagante como la que usan algunas instituciones de élite para proclamar su poder. Era un conocido colegio secundario de Lima, que se veía limpio, ordenado y sólido a su manera. Las rejas del colegio no eran tan altas como para hacer sentir que el interior era una zona prohibida. Los edificios eran de colores claros, había un pequeño patio, árboles, una pérgola, largos corredores y un cierto aroma a vida cotidiana que había continuado por mucho tiempo. Este lugar no impresiona a primera vista con lujos, dijo el profesor Alejandro mientras lo guiaba a través de la puerta principal. Pero si te quedas el tiempo suficiente, empezarás a ver que la verdadera intención de la educación a menudo se esconde en los detalles que no hacen ruido. Kofi no respondió. Miró a su alrededor con los ojos de alguien que aún no baja la guardia.
Había visto muchas buenas escuelas, había entrado en instituciones llenas de presupuesto, equipos de última generación y sistemas de gestión complejos. Por lo tanto, no estaba listo para creer que un espacio que parecía tan simple pudiera ocultar mucho. Pero cuanto más se adentraba, más empezaba a percibir algo difícil de explicar. No era un silencio incómodo ni la tensión de un campo de entrenamiento militar. Era una atmósfera en la que todos parecían conocer su papel sin necesidad de que alguien gritara órdenes. Estudiantes con sus uniformes caminaban por los pasillos, algunos con carpetas, otros con libros, algunos hablando en voz baja. Pero nadie hacía ruido excesivo, nadie chocaba con otros, nadie actuaba de una manera que exigiera espacio sobre los demás. Lo que realmente hizo que Kofi se detuviera fue algo muy pequeño. Un chico pasó junto a un tacho de basura, vio una botella de plástico en el suelo, se detuvo, se agachó para recogerla y la arrojó al tacho antes de seguir su camino, sin mirar si alguien lo había visto. Fue una imagen de unos pocos segundos, pero Kofi siguió al chico con la mirada hasta que desapareció en un edificio. Había visto campañas sobre el medio ambiente, había visto sistemas escolares que usaban reglas para controlar la limpieza, había visto estudiantes hacer lo correcto frente a los maestros para mantener una imagen. Pero la mirada y la actitud de ese chico peruano no sugerían que estuviera siguiendo una orden. Parecía más una reacción natural de alguien que ha crecido con la idea de que el espacio común no es de nadie en particular, por lo que no debe dejarse sucio solo porque no es mi responsabilidad. Kofi se volvió para mirar al profesor Alejandro, pero el hombre no dijo nada. Simplemente siguió caminando en silencio, como si supiera que estas pequeñas imágenes harían su trabajo por sí mismas. Al pasar frente a un aula, Kofi se detuvo de nuevo. La pizarra interior estaba llena de ecuaciones y texto que claramente no habían sido escritos por un profesor en ese momento. En una esquina había rastros de haber borrado y reescrito varias veces. Algunas líneas de tiza no eran rectas, pero estaban llenas de intención. Algunos chicos llegan antes de la hora de clase, explicó el profesor Alejandro. Si tienen un problema que les ronda la cabeza, suben a la pizarra para intentar resolverlo ellos mismos. Kofi miró las ecuaciones en silencio. No era la imagen de estudiantes cumpliendo con el mínimo deber. Era la imagen de alguien atascado con una pregunta incluso cuando nadie lo está calificando. Empezó a sentirse incómodo de nuevo, porque cuanto más veía, más difícil le resultaba encajar todo en sus conclusiones predeterminadas. Si todo esto era solo el producto de un sistema de reglas externas, parecía ser un sistema que se había arraigado tan profundamente en los hábitos que era casi imposible distinguir dónde terminaba el entrenamiento y dónde comenzaba la creencia real de los chicos. Continuaron hacia el edificio de la biblioteca. Antes de llegar a la puerta, Kofi vio varios pares de zapatos de estudiantes ordenados en un lugar para no obstaculizar el paso. No estaba seguro si era una regla estricta de la escuela o simplemente una costumbre compartida, pero empezó a notar que esta escuela parecía tener su propio lenguaje silencioso. Un lenguaje que no se anunciaba por altavoces, que no colgaba de grandes carteles con lemas, sino que se filtraba en los gestos de las personas. Dentro de la biblioteca, el aire era fresco y agradable. La luz entraba por altas ventanas, iluminando largas mesas de madera. El olor a papel y limpieza creaba una sensación de calma que hacía que uno no se atreviera a hacer ruido. Unos 10 estudiantes estaban esparcidos, leyendo. Algunos tomaban notas, otros abrían libros de texto, algunos hacían ejercicios en silencio. Casi nadie tocaba su teléfono, a pesar de que no había ni un solo profesor vigilando. Kofi se detuvo junto a una estantería. No le sorprendía que una buena escuela tuviera una buena biblioteca, pero lo que le hizo pensar fue la actitud de estos estudiantes. No parecían personas obligadas a sentarse en silencio para mantener el orden. Parecían personas que elegían estar en silencio por sí mismas, porque sabían que ese silencio les daba espacio para pensar. ¿La escuela no prohíbe el uso de teléfonos?, preguntó finalmente. Esta vez no fue el profesor Alejandro quien respondió, sino un maestro que acababa de acercarse. Tenía unos 40 años, usaba lentes y tenía una expresión amable y segura. No está prohibido, en realidad, dijo con voz tranquila. Pero la mayoría de los chicos sabe que si están tratando de entender algo, el teléfono los saca de sí mismos con demasiada facilidad. Este fue el primer encuentro de Kofi con el profesor Carlos, el maestro de matemáticas que el profesor Alejandro quería que conociera. La actitud de este maestro era extraña de la misma manera que la de Alejandro, no intentaba impresionar con palabras grandilocuentes. No elogió a Harvard, no mencionó la reputación de Kofi más de lo necesario. Simplemente trató al joven frente a él con respeto, como a un ser humano más. Los jóvenes de hoy son iguales en todo el mundo, continuó el profesor Carlos,
mirando a los estudiantes que leían. Si una cosa da una gratificación más rápida que otra, generalmente pierden. Pero si alguien descubre que la comprensión profunda da una satisfacción más duradera, poco a poco elegirá eso. Coffee no respondió de inmediato. Sabía que esta frase no era una cita bonita para adornar una conversación. Era la observación de alguien que había estado con jóvenes el tiempo suficiente como para ver la lucha silenciosa en sus mentes. Empezó a sentir una resistencia interna cada vez más clara. Cuanto menos hablaban estos dos adultos, menos espacio tenía él para descartar sus palabras como propaganda o exageración, porque lo que veía frente a él apoyaba esas palabras poco a poco. Al salir de la biblioteca, Coffee vio un pequeño tablero de anuncios al lado del pasillo. No mostraba los resultados de los exámenes ni los nombres de los ganadores de concursos. Eran varios papeles escritos a mano por los estudiantes. Algunos agradecían a un maestro por su ayuda, otros agradecían a un amigo por estar allí en momentos difíciles, otros agradecían a sus padres por su arduo trabajo. Uno decía, en una caligrafía simple, gracias por no juzgarme apurado el día que todavía no era bueno. Coffee se quedó mirando esa frase más tiempo del debido. No estaba seguro de qué fibra sensible había tocado en él, pero algo en su pecho se sintió más pesado. Recordó el ambiente en el que había crecido. No es que en su mundo no hubiera gente buena o que ayudara, pero en un mundo que idolatraba el éxito de manera tan violenta, los que aún no eran lo suficientemente buenos rara vez recibían mucha paciencia. Todo giraba rápido. Los que no podían seguir el ritmo eran dejados atrás en silencio, justificándolo con así es el mundo. Aquí, en cambio, alguien escribía un agradecimiento simplemente porque otra persona no lo había juzgado deprisa. Eso era todo. Pero para Coffee, fue como una frase que abría una vieja herida con demasiada suavidad. Comenzó a darse cuenta de que esta escuela no solo enseñaba materias. Estaba formando una manera de convivir con los demás, una responsabilidad que no esperaba órdenes, un respeto que no era miedo y una gentileza que no disminuía en absoluto la fortaleza. Era una educación que no se proclamaba a gritos, sino que se infiltraba en la vida diaria hasta convertirse en un hábito, en una mirada, en un tono de voz y en la pequeña decisión de un chico en el pasillo de una escuela. El profesor Alejandro miró su reloj y luego se volvió para hablar en voz baja. En un momento comienza la clase de matemáticas de quinto de secundaria. Si está listo, ¿le gustaría que fuéramos a observar? Coffee apartó la vista del tablero de anuncios y lo miró. No respondió de inmediato. En su mente, una voz todavía intentaba insistir en que todo lo que había visto podría no ser suficiente para probar la profundidad de la educación. Quizás todo esto era solo una buena cultura escolar, ordenada y cálida. Pero al mismo tiempo, otra voz, que recién comenzaba a hacerse oír, susurraba, y si la llamada, verdadera educación, no siempre comienza en un laboratorio o en un escenario de competencia. Y si comienza con la forma en que un chico recoge la basura sin que nadie se lo ordene. O con el hecho de que otro escriba una nota de agradecimiento porque una vez recibió paciencia. Coffee respiró hondo y asintió. Sí, vamos. No tenía idea de que el aula a la que estaba a punto de entrar no solo desafiaría sus ideas, sino que lo confrontaría con el núcleo más profundo de la identidad que había construido durante toda su vida. Y a partir de ahí, su primera derrota real comenzaría de la manera más silenciosa y hermosa. El aula a la que Coffee estaba a punto de entrar no era grande ni moderna. Era un salón de clases de secundaria común y corriente en un buen colegio de Lima, ventanas largas que dejaban entrar la luz de la mañana, una pizarra verde, pupitres ordenados en filas y un ventilador de techo que giraba lentamente sobre sus cabezas. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral, sintió que la atmósfera en esta sala era más densa de lo que esperaba. No era la presión de una competencia a vida o muerte, sino una concentración silenciosa que flotaba en el aire, como si todos estuvieran respirando al unísono con algo. Unos 40 estudiantes se giraron para mirarlo al mismo tiempo por un instante. Sus miradas no contenían una emoción exagerada, no hubo susurros sobre el invitado de una universidad de renombre mundial, nadie actuó como si estuviera frente a alguien a quien debían poner en un pedestal. Muchos chicos simplemente lo miraron con una curiosidad natural y luego volvieron a sus cuadernos o a la pizarra. Esa actitud, extrañamente, lo hizo sentir más incómodo que ser admirado. Estaba acostumbrado a un mundo donde el nombre de una universidad podía cambiar la temperatura de una habitación. Pero aquí, su reputación parecía ser solo un dato, no el centro de todas las miradas. El profesor Carlos estaba de pie frente a la clase. Saludó a los estudiantes con un gesto respetuoso antes de comenzar y luego presentó al invitado especial con su tono habitual. Hoy tenemos la visita del joven Coffee Mensa.
Es un investigador de Nigeria y acaba de graduarse de Harvard con honores. Espero que todos puedan intercambiar buenas perspectivas con él. La presentación fue breve, concisa y sin adornos. No hizo que Kofi pareciera tan grande como para que los oyentes tuvieran que levantar la vista, y eso lo hizo sentir aún más como si lo hubieran colocado en una posición de igualdad con todos en la sala, aunque en el fondo de su corazón, todavía no estaba listo para aceptar tal igualdad. La clase comenzó con un problema de matemáticas de nivel avanzado que el profesor Carlos explicó con claridad. Los chicos tomaban notas en silencio, pero Kofi comenzó a notar que ese silencio no era el de alguien que se apura a copiar. Era el silencio de alguien que realmente estaba pensando. Algunos detenían sus lapiceros para mirar la pizarra, otros escribían a medias y borraban, algunos miraban al techo por un segundo antes de volver a su cuaderno. Había visto muchas clases de alto nivel, pero lo que lo empezó a inquietar fue que nadie en esta sala parecía estar actuando diligente para que el profesor lo viera. Estaban genuinamente inmersos en sus propios pensamientos. El profesor Carlos enseñó durante aproximadamente media hora antes de volverse hacia Kofi con la misma actitud sencilla de siempre. Señor Kofi, si no le molesta, ¿le gustaría proponer un problema para los estudiantes? La invitación hizo que algo dentro de Kofi recuperara su firmeza. Este era su territorio, el terreno de la inteligencia medible, el espacio donde creía que era verdaderamente superior. Asintió, caminó hacia la pizarra, tomó una tiza con naturalidad y, después de pensarlo brevemente, comenzó a escribir. Era un problema que combinaba probabilidad y cálculo a un nivel que un estudiante de secundaria promedio no podría manejar fácilmente. Un problema que no solo requería habilidad para calcular, sino también la capacidad de ver la estructura oculta debajo. Mientras escribía, era consciente de una intención dentro de sí mismo. No solo quería compartir un buen problema, quería medir, quería probar, quería ver la línea divisoria entre el mundo del que venía y el mundo que tenía enfrente. Quería que su superioridad volviera a ser tangible después de una mañana en la que esta escuela lo había desestabilizado con pequeños detalles. Cuando dejó la tiza, la sala se quedó en silencio. Los chicos miraban la pizarra, algunos frunciendo el ceño, otros siguiendo los símbolos uno por uno. Kofi dio un paso atrás y dijo con voz cortés, ¿alguien quiere intentarlo? El silencio duró 2 o 3 segundos, lo suficiente para que su antigua confianza comenzara a regresar. Pensó rápidamente que si nadie levantaba la mano, aprovecharía la oportunidad para explicar su propia solución de manera elegante. Si alguien lo intentaba, todavía creía que no llegaría muy lejos. De cualquier manera, esta clase vería el estándar del mundo del que él provenía. Entonces, desde una fila junto a la ventana, un muchacho levantó la mano lentamente. No era el que parecía más destacado de la clase, no tenía una actitud de querer ser el centro de atención. Su camisa de uniforme estaba impecablemente planchada, las mangas dobladas con esmero. Unos lentes de marco delgado le daban un aire más sereno para su edad. ¿Puedo intentarlo, profesor?, preguntó con voz suave. El profesor Carlos asintió. Adelante, Mateo. Kofi supo su nombre en ese momento. Mateo se levantó de su asiento y caminó hacia la pizarra con calma, sin emoción, sin prisa, sin mirar a sus amigos en busca de apoyo. Se quedó quieto frente a la pizarra por un instante, como si dejara que el problema se absorbiera en su mente, y luego comenzó a escribir. Al principio, Kofi todavía estaba de pie con los brazos cruzados, observando con confianza. Pensó que pronto vería el punto en el que el chico se atascaría. Pero después de unas pocas líneas, esa sensación comenzó a cambiar. Mateo no siguió el camino que Kofi esperaba. No intentó resolverlo directamente como lo haría un buen calculista. Eligió simplificar algunas partes, reorganizar los puntos más pesados y llevar el problema por otra ruta, una más corta, más silenciosa y mucho más limpia. Kofi frunció el ceño. Se acercó a la pizarra sin darse cuenta. La tiza en la mano del chico peruano se movía de manera constante, no rápido como alguien que presume, ni lento como alguien que duda. Cada línea parecía haber sido vista antes en su cabeza, por lo que no perdía tiempo probando y equivocándose frente a todos. Kofi comenzó a sentir una presión en el pecho, porque lo que estaba sucediendo no era una simple respuesta correcta, era ver la forma del problema con una mirada más aguda y simple que la suya. Toda la clase permanecía en silencio, pero esta vez el silencio era diferente. Estaba lleno de una conciencia compartida, como si muchos estudiantes no solo estuvieran viendo a su compañero resolver el problema, sino que estuvieran siguiendo su forma de pensar. Algunos asentían levemente al ver el enfoque, otros se inclinaban un poco hacia adelante, no por sorpresa, sino como si estuvieran viendo algo familiar en una forma más bella. En menos de 5 minutos, Mateo dejó la tiza,
Se volvió hacia el profesor y Kofi, y dijo brevemente, creo que esto es lo que obtengo. Esto es lo que obtengo. Una frase tan ordinaria, pero en los oídos de Kofi sonó como algo que acababa de romperse dentro de él. Miró la pizarra en silencio. La respuesta era correcta, completa. Pero lo que hizo que sus manos se sintieran un poco entumecidas no fue el resultado, sino la belleza del método. Mateo usó un camino que demostraba una comprensión estructural superior, manejando el problema con economía y precisión, tanto que incluso si Kofi hubiera querido objetar, supo de inmediato que no había ningún punto que pudiera refutar honestamente. Antes de que pudiera decir algo, Mateo se volvió hacia él con una expresión seria, desprovista de cualquier desafío, y preguntó, pero todavía siento que podría haber una forma de verlo desde la simetría del problema de una manera más profunda. ¿Usted cree que se puede ir más allá, señor Kofi? Esa pregunta hizo que toda la sala se quedara aún más en silencio. Kofi levantó la vista hacia el chico que tenía delante y, en ese instante, entendió algo que casi lo hizo tambalear. Este chico no preguntaba para ganar, no preguntaba porque quisiera hacer quedar mal al invitado de Harvard, no preguntaba porque quisiera declarar que era mejor. Mateo preguntaba porque realmente quería saber. Quería saber si la belleza de este problema podía llevarse más lejos, quería entenderlo más profundamente, no poseer una victoria. Y eso fue lo que hizo que Kofi fuera derrotado más duramente que si simplemente le hubieran resuelto el problema. Si el otro hubiera sido arrogante, aún podría haber usado su propio orgullo para defenderse. Si el otro hubiera intentado humillarlo, aún podría haber usado su dignidad para contraatacar. Pero lo que estaba frente a él ahora era una inteligencia aterradoramente pura. Una inteligencia impulsada no por el deseo de ser superior a nadie, sino por la honestidad hacia la verdad de la materia misma. Tomó la tiza de la mano de Mateo lentamente. La pesadez en su pecho se expandió. Intentó buscar una forma de continuar a partir de la pregunta del chico, pero cuanto más miraba, más se daba cuenta de que el método en la pizarra ya era lo suficientemente hermoso. Y, al menos en ese momento, no tenía una respuesta mejor que ofrecerle a esa clase. Así que habló, con una voz más seca de lo que pretendía, tu método es excelente. Realmente excelente. Hizo una pausa antes de admitir, y, para ser honesto, es más elegante que el que yo había pensado originalmente. No hubo murmullos, nadie se rió, nadie lo miró con lástima. Y eso hizo que sus palabras pesaran aún más, porque esta clase nunca había querido vencerlo. Solo él había entrado con la idea de la victoria en mente. Mateo asintió levemente, aceptando el cumplido con cortesía, antes de decir en voz baja, gracias. Pero para mí, la respuesta no es tan importante como entender por qué tiene que ser así. Si solo vemos la respuesta, quizás nos perdamos lo que el problema realmente intenta decirnos. Esa frase golpeó a Kofi con una precisión devastadora. Había escuchado innumerables discursos sobre el aprendizaje en grandes conferencias, seminarios o de académicos famosos, pero ninguna frase en los últimos años había atravesado su armadura como esa. Porque no eran palabras bonitas de un adulto en un escenario, era la frase simple de un adolescente que acababa de hacer algo que incluso él tuvo que admitir que era hermoso. De repente, Kofi vio su propia vida desde otra perspectiva. Vio la carrera por la respuesta más rápida, el esfuerzo por ir más lejos que los demás, la acumulación de logros, reputación, becas y elogios. Vio las noches en que leía no por amor al conocimiento, sino por el deseo de no perder. Nunca había pensado que estuviera mal, porque el mundo entero le había aplaudido por ello. Pero ahora, en un aula de secundaria en medio de Lima, un chico peruano de 17 años lo hacía dudar por primera vez. Quizás, durante todo este tiempo, se había vuelto cada vez más brillante, pero no se había acercado en absoluto al significado del aprendizaje. El profesor Carlos observó toda la escena en silencio, sin intervenir más de lo necesario. Se volvió hacia la clase y dijo, las buenas matemáticas no terminan en la respuesta. A veces, comienzan después de que la encontramos, al preguntarnos qué hay debajo de esa respuesta. La clase recibió esas palabras en silencio, como si todos lo entendieran. Mientras tanto, Kofi, de pie frente a la pizarra, sentía que el suelo bajo sus pies ya no era el mismo. No solo había perdido ante un problema, no solo había conocido a un chico muy inteligente. Estaba siendo forzado a enfrentar una pregunta mucho más profunda. Si el verdadero aprendizaje no se trata de llegar a la respuesta antes que los demás, si el verdadero genio no es el que gana siempre, entonces, ¿qué era aquello sobre lo que había construido toda su identidad? Cuando sonó el timbre que marcaba el final de la clase, los chicos comenzaron a guardar sus cosas. Mateo regresó a su sitio como si nada especial hubiera ocurrido.
No se volvió para mirar a Kofi en busca de más reconocimiento, no infló el pecho como un vencedor. Simplemente se sentó, abrió su cuaderno y se puso a escribir algo, como si el problema en la pizarra fuera solo el comienzo de una idea, no la conclusión. Kofi observó esa escena, inmóvil, y por primera vez, sintió que ciertos tipos de derrota no te hacen más pequeño, sino que te hacen ver tu verdadero tamaño por primera vez. Solo que, en ese momento, todavía no estaba listo para llamarlo aprendizaje. Solo sabía una cosa. Ese chico peruano acababa de abrir la grieta más profunda en su orgullo, y lo que le esperaba después podría no ser responder preguntas en un aula, sino desmantelar toda su vida interior, capa por capa, sin escapatoria posible. Después de que sonó el timbre, el aula se relajó lentamente, como la superficie del agua que deja de temblar. Pero dentro de Kofi, nada se relajó en lo más mínimo. Se quedó de pie junto a esa pizarra unos segundos más, mirando las marcas de tiza que Mateo había dejado, como si estuviera viendo los restos de algo propio. Nunca había pensado que admitir que alguien más había pensado de una manera más hermosa pudiera pesar tanto en el corazón. Especialmente cuando esa persona era un estudiante de 17 años. Y pesaba aún más cuando ese chico no había mostrado ni el más mínimo atisbo de superioridad. Eso era lo que más le dolía. Si Mateo hubiera sido arrogante, si alguien en la clase hubiera sonreído con burla, o si incluso el profesor Carlos hubiera aprovechado la oportunidad para darle una lección directa, Kofi podría haber encontrado algún lugar donde aferrar la dignidad que le quedaba. Podría haberse dicho a sí mismo que era una cuestión de ego adolescente o de suerte. Pero lo que había sucedido era demasiado limpio, demasiado silencioso y demasiado real. El chico peruano no quería vencerlo, realmente solo quería entender el problema más profundamente. Y fue esa pureza la que dejó a Kofi sin saber cómo defenderse. El profesor Carlos habló un poco más con los estudiantes antes de dejarlos salir al recreo. Kofi se retiró al pasillo sintiendo que el aire a su alrededor había cambiado. Oía a los estudiantes hablar en voz baja en el aula de al lado, el sonido de las sillas moviéndose, el pasar de las páginas, el ruido de los zapatos sobre el suelo de baldosas. Todos eran sonidos normales de la vida escolar, pero para él, solo hacían que el silencio en su corazón resonara con más fuerza. El profesor Alejandro salió detrás de él, sin apresurarse a consolarlo ni a preguntarle cómo estaba. Simplemente se quedó a su lado, dándole espacio. Ese silencio no fue incómodo, pero hizo que Kofi sintiera que no podía escapar de nada. Así que fue él quien rompió el silencio primero. Ese chico es mucho más brillante de lo que imaginaba. El profesor Alejandro asintió lentamente. Sí. Esa fue toda la respuesta. Sin explicaciones, sin recalcarlo, sin siquiera la satisfacción de ver al arrogante invitado empezar a aceptar la realidad. El hombre de mediana edad estaba tan tranquilo que Kofi sintió que había sido él quien había expuesto su propia herida innecesariamente. Después del almuerzo, Kofi permaneció en la escuela. Siguió al profesor Carlos, observando el ambiente un poco más, pero no podía concentrarse por completo en nada. La imagen de Mateo en la pizarra lo seguía como una sombra. Esta vez no solo por la agudeza de su método, sino porque esa breve pregunta seguía resonando en su mente. Si solo vemos la respuesta, quizás nos perdamos lo que el problema realmente intenta decirnos. A Kofi no le gustaba que una frase de un adolescente resonara en su cabeza como un mantra. Había pasado años en aulas de élite, laboratorios, conferencias y competencias para construir su identidad a partir de la velocidad, la precisión y la distinción. Pero esa frase parecía socavar la base de todo lo que había construido, como si le preguntara directamente, ¿y para qué has estudiado durante todo este tiempo? Al final de la tarde, antes de que la mayoría de los estudiantes se fuera a casa, Kofi pasó de nuevo por la biblioteca. No tenía la intención de entrar, pero sus pasos se ralentizaron al ver la puerta entreabierta y la luz todavía encendida. El profesor Carlos, que caminaba con él, se dio cuenta y dijo en voz baja, si tiene tiempo, puede echar un vistazo a los chicos después de clases. Muchas cosas de la escuela no suceden solo durante el horario lectivo. Esa frase hizo que Kofi se detuviera. Miró a través de la puerta y lo que vio lo dejó inmóvil por un momento. Mateo estaba sentado en una de las mesas largas, en un rincón cerca de la ventana. No estaba solo. A su lado había otro chico, más pequeño, con aspecto cansado y una mirada insegura. El cuaderno de ese chico estaba abierto y lleno de correcciones en rojo. A simple vista, era obvio que era alguien que luchaba por seguir el ritmo de las clases. Kofi no escuchó todas las palabras al principio, pero cuando se acercó un poco más, la voz de Mateo llegó con claridad. Intenta esta parte de nuevo, Diego. Con calma, no te apures.
El otro chico, Diego, apretó los labios, claramente avergonzado. Pucha, ya te he hecho explicar esto como 1000 veces y todavía no entiendo. Mateo negó con la cabeza suavemente. No era un gesto de molestia, sino uno que parecía querer quitarle la culpa al otro. No es que no entiendas, cholo. Quizás es que yo todavía no lo explico bien. A ver, probemos de otra forma. Esa frase fue como un golpe seco en el pecho de Kofi. Se quedó inmóvil detrás de la puerta, observando a Mateo tomar una hoja en blanco y empezar a dibujar diagramas simples en lugar de escribir ecuaciones. El chico peruano no usaba su propia inteligencia para hacer sentir aún más pequeño a quien no podía seguirle el paso. Estaba bajando intencionadamente su propio nivel de lenguaje, buscando nuevas formas de llevar a su amigo a la misma comprensión, no para que su amigo admirara su brillantez. Diego miraba el papel, con el lápiz en la mano, como alguien que se esfuerza por no rendirse. Mateo hablaba despacio, frase por frase, dándole a su amigo tiempo para pensar de verdad, sin apresurarse a darle la respuesta. No había un tono condescendiente, ni una paciencia falsa que ocultara desprecio. Solo había la intención sincera de que si el otro aún no entendía, él se quedaría allí hasta que empezara a verlo por sí mismo. Kofi se volvió instintivamente para mirar al profesor Alejandro, como para comprobar si esto era normal. El hombre simplemente asintió levemente y dijo casi en un susurro, «¿Hace esto a menudo?» «¿A menudo?», preguntó Kofi, con la voz más baja de lo que pretendía. «Casi todos los días después de clases», respondió el profesor Alejandro. «Ese chico es muy talentoso, pero siempre saca tiempo para ayudar a sus amigos que tienen más dificultades». Kofi volvió a mirar la escena. Esta vez, no solo vio a un chico inteligente ayudando a un amigo. Vio algo mucho más grande. Vio la conexión entre el conocimiento y la responsabilidad. Vio una inteligencia que no se encerraba en una torre de marfil, sino que estaba dispuesta a bajar para encontrarse con aquellos que aún no podían subir. Y cuanto más claro lo veía, menos podía evitar la mirada de su propia conciencia. Porque en el instante en que Mateo dijo quizás es que yo todavía no lo explico bien, ciertos recuerdos de la vida de Kofi surgieron sin pedir permiso. Recordó su antigua aula en Lagos, recordó a los muchos niños que aprendían más lento que él, recordó las caras de confusión de sus compañeros que nunca pudieron seguirle el ritmo. Y se recordó a sí mismo en esa edad, sin haberse vuelto nunca para ayudarlos de verdad. Simplemente siguió adelante porque creía que entender rápido era el derecho de los inteligentes, y los que se quedaban atrás tenían que esforzarse por su cuenta. Esa era la regla que el mundo le había enseñado, y él la había aceptado sin cuestionarla. Aunque de adulto había aprendido sobre liderazgo, mentoría y ayudar a otros en teoría, en el fondo, seguía viviendo de la misma manera. El que era más lento era el que aún no había llegado, no a alguien a quien debíamos detenernos para llevar con nosotros. Había ayudado a otros en algunas ocasiones, por supuesto. Pero si era honesto consigo mismo, sabía que muchas veces lo hacía porque lo hacía quedar bien, porque encajaba con la imagen del genio compasivo, no porque sintiera que su conocimiento tenía una responsabilidad directa hacia la fragilidad de los demás. Pero Mateo no estaba ayudando a Diego de esa manera. El chico peruano no enseñaba para sumar puntos de bondad a los ojos de nadie, porque en la biblioteca después de clases, casi nadie los estaba mirando. No enseñaba para demostrar que era superior, porque cada vez que Diego se equivocaba, nunca señalaba el error de su amigo, sino que intentaba reexaminar su propio método. Ni siquiera se apresuraba a consolarlo con un superficial «no te preocupes», sino que se involucraba en el problema, como si la incomprensión de su amigo fuera también parte de su propia responsabilidad. Después de un rato, Diego se detuvo. Sus ojos se iluminaron un poco antes de levantar la vista hacia Mateo. «Espera. Si lo veo como en el dibujo, entonces esta parte tiene que». Se apresuró a escribir un par de líneas más por su cuenta y luego se quedó quieto, como si acabara de ver el camino. Mateo no se apresuró a darle la solución. Dejó que su amigo caminara solo hasta que Diego sonrió levemente, incrédulo. «Ah. Ya entendí». Ese «ya entendí» fue muy bajo, pero para Kofi sonó como si alguien hubiera abierto una ventana en su corazón que había estado cerrada durante años. No sabía qué le dolía más, la vergüenza de ver a un adolescente con un corazón más grande para el aprendizaje que él, o la tristeza de darse cuenta de que, durante todo este tiempo, había subido muy alto, pero había permitido que muchas partes de sí mismo crecieran torcidas sin saberlo. Diego se volvió hacia Mateo y dijo con culpa: «Disculpa, otra vez te hice perder el tiempo». Mateo se rió suavemente. «Si te hubieras rendido a la mitad, eso sí que habría sido una pérdida de tiempo. El tiempo no se pierde si te sirve para ver las cosas de verdad».
Kofi apretó los labios. Nunca había pensado que las palabras sencillas de un adolescente pudieran hacerlo sentir como si estuviera siendo juzgado, aunque nadie lo estaba culpando. Pero cuanto menos lo culpaban, menos podía escapar, porque lo que lo estaba juzgando no eran los demás, sino la verdad que tenía delante. El profesor Alejandro le tocó el codo suavemente, como preguntándole sin palabras si ya quería irse. Kofi no respondió de inmediato. Siguió mirando dentro de esa biblioteca, viendo a Mateo inclinarse de nuevo para empezar a explicar el siguiente problema con el mismo tono, viendo a Diego volver a concentrarse, viendo la luz del atardecer cambiar de color sobre la larga mesa de madera. Y de repente, entendió que su verdadera derrota quizás no había comenzado cuando ese chico resolvió el problema en la pizarra. Había comenzado aquí. En esta mesa de madera en la biblioteca después de clases. Con la frase quizás es que yo todavía no lo explico bien. Con la imagen de alguien lo suficientemente brillante como para irse lejos, pero que estaba dispuesto a ralentizar su paso para que la persona a su lado no se quedara atrás. Y cuando Kofi dio la espalda y se alejó de la puerta de la biblioteca esa tarde, supo por primera vez, con una claridad absoluta, que lo que se estaba rompiendo dentro de él no era solo su orgullo intelectual. Era todo el sistema de creencias que había usado para sostener su vida. Aún no lloraba, aún no lo aceptaba todo, aún no estaba listo para llamar a esto un cambio. Pero el silencio en su corazón ya no era el mismo. Y en lo más profundo, comenzó a temer que esa noche, cuando estuviera solo consigo mismo, podría no ser capaz de responder a una pregunta. ¿Qué valor tiene ser tan brillante si esa brillantez nunca ha ayudado a aligerar la carga de otra persona, ni siquiera un poco? Esa noche, Kofi regresó a su habitación de hotel antes de lo previsto. Pero en lugar de que el silencio de la habitación lo ayudara a descansar, hizo que todo resonara aún más fuerte. Dejó su maletín sobre una silla, se quitó el reloj, puso el teléfono boca abajo sobre la mesa y se sentó al borde de la cama sin encender ninguna luz. La luz de la ciudad de Lima se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras anaranjadas en el suelo. Las miró durante mucho tiempo, como alguien que aún no está listo para pensar. Pero cuanto menos pensaba, más nítida volvía la imagen de la biblioteca. Mateo inclinado explicando a Diego, la voz suave que decía quizás es que yo todavía no lo explico bien. El rostro de un chico que no usaba su habilidad para crear distancia, sino para construir un puente. Kofi apoyó la cabeza contra la pared, cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, sintió que todos los logros de su vida no le servían para lidiar consigo mismo. Harvard no le había enseñado qué hacer cuando te encuentras con alguien brillante en silencio, sin necesidad de demostrar nada. La investigación no le había enseñado cómo responder cuando tu propio corazón comienza a preguntar, ¿y para qué has estado persiguiendo todo esto? Intentó abrir su laptop para leer documentos para la reunión del día siguiente, pero la pantalla solo reflejaba su propio rostro, que se veía extraño, como el de alguien que acaba de perder silenciosamente toda su explicación del mundo. La cerró de nuevo. Más tarde esa noche, el profesor Alejandro le envió un mensaje de texto corto, de una sola frase: si desea regresar al colegio esta noche, he hablado con ellos. Sin explicaciones adicionales, sin presiones. Kofi lo leyó varias veces. Él mismo no estaba seguro de por qué quería volver, pero al final, aceptó. Quizás cuando algo comienza a romperse dentro de una persona, uno a menudo quiere volver al lugar donde comenzó a romperse. No para repararlo y dejarlo como antes, sino porque en el fondo, sabemos que la verdad todavía está allí. Cuando regresó al colegio, el cielo ya estaba oscuro. Los pasillos estaban más silenciosos que durante el día. El viento nocturno soplaba entre los árboles del patio, creando un suave susurro. La biblioteca todavía tenía las luces encendidas, pero era una luz más cálida. Solo unas pocas mesas largas estaban en uso, con unos 10 estudiantes dispersos, sentados en silencio. Nadie se reía a carcajadas, nadie miraba el reloj con impaciencia. Ese silencio no se sentía como una obligación de leer, era más como el silencio de personas que están inmersas en algo que realmente les importa. Kofi se sentó en una mesa al fondo, abrió un cuaderno, pero su mirada recorrió la habitación. A su derecha, un chico miraba la misma página de un libro durante casi 20 minutos, casi sin pasarla. No porque estuviera distraído, sino porque estaba profundizando en un solo párrafo, escribiendo pequeñas preguntas en el margen. ¿Por qué se define así? ¿Y si cambio esta hipótesis, seguirá siendo válido? En otro rincón, una chica tenía un libro avanzado junto a un pequeño cuaderno lleno de una caligrafía ordenada. Leía tan despacio que casi se podía ver el ritmo de su pensamiento en cada pausa. Después de dudar un momento, Kofi le preguntó en voz baja: ¿ese libro es parte del plan de estudios?
La chica levantó la vista, sonrió amablemente. No. Es un poco de física adicional. Entonces, ¿por qué lo lees? Preguntó él, aunque en cuanto lo dijo, supo que la pregunta venía de su viejo mundo. Ella pensó un momento antes de responder con sencillez, porque de verdad quiero saber. Si espero a que todo venga en un examen para leerlo, me perdería lo más hermoso. Esa frase dejó a Coffee en silencio. Miró el libro en las manos de ella y luego recordó su propia época en la universidad. ¿Qué leía y por qué? Elegía algo porque era profundo o porque lo llevaba a becas, investigaciones, calificaciones y reconocimiento. Casi no podía recordar la última vez que había leído algo simplemente porque de verdad quería saber. El tiempo pasó lentamente, hasta que el silencio de la biblioteca comenzó a calar hondo en el corazón de Coffee. Sacó el libro de su bolso, el que había traído de Boston pero que aún no había leído en serio. Lo abrió lentamente e intentó leerlo con la misma mirada de antes, pero ya no pudo. Porque cada línea parecía preguntarle si alguna vez había leído para entender o simplemente para pasar a la siguiente línea lo más rápido posible. No supo cuánto tiempo estuvo sentado allí hasta que el profesor Alejandro se sentó frente a él en silencio. El rostro del hombre de mediana edad parecía más suave bajo la luz nocturna. No comenzó hablando de trabajo ni del cronograma del día siguiente, sino que simplemente preguntó, «Todavía está pensando en Mateo, ¿verdad?» Coffee asintió, ya sin ocultarlo. «No puedo dejar de pensar en él». El profesor Alejandro hizo una pausa antes de hablar con una voz muy baja. El año pasado, Mateo recibió una oferta de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos. Un programa con beca completa para estudiar en el futuro. Coffee levantó la vista de inmediato. Y no la aceptó, respondió Alejandro. Esa frase pareció congelar el aire. Coffee no entendía. Un chico como Mateo no debería rechazar una oportunidad así, a menos que hubiera algo lo suficientemente grande como para hacer que un futuro de clase mundial no pareciera lo más importante. El profesor Alejandro miró por la ventana de la biblioteca antes de continuar. Su padre trabajaba en una fábrica, pero después de la última crisis económica, la fábrica cerró. La familia de Mateo pasó por momentos muy difíciles. Su madre comenzó a vender comida por las mañanas. Y Mateo se levantaba a las 4:30 todos los días para ayudar a preparar todo antes de venir al colegio. Coffee se quedó inmóvil, sus manos sobre el libro se apretaron sin que se diera cuenta. Él no se lo cuenta a mucha gente, continuó el profesor Alejandro. Nosotros nos enteramos porque lo vimos cabeceando en clase, y él nunca es así. Cuando le preguntamos, nos contó que ayudaba en casa todas las mañanas, y por las tardes se quedaba a ayudar a sus amigos. Coffee bajó la mirada. Recordó la mañana en que dejó Lagos para ir a Boston, a su madre planchando su ropa hasta tarde, a sí mismo queriendo salir de allí lo más rápido posible, queriendo escapar de la escasez, queriendo llegar lo más lejos posible. Nunca pensó que estuviera mal, pero ahora, la historia de Mateo le mostraba otra cara de la verdad. Este chico peruano también tuvo la oportunidad de llegar lejos, pero eligió quedarse donde su familia lo necesitaba más. No por falta de ambición, sino porque en su corazón había una jerarquía de prioridades más sólida que la fama. ¿Y qué razón dio?, preguntó Coffee en voz baja. Alejandro respondió al instante, como si recordara las palabras de Mateo de memoria. Dijo, ahorita no debo irme lejos. Mi casa todavía necesita gente cerca. La frase era tan simple que casi no tenía nada de espectacular, pero cuanto más simple, más pesada. Coffee sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Un chico de 17 años hablando de un futuro de clase mundial con el mismo tono de quien dice si lloverá hoy, mientras que él, a los 22, había pasado toda su vida tratando de demostrar que era digno de ese gran mundo. Poco después, el profesor Carlos entró en la biblioteca. Vio a los dos sentados y se acercó a saludarlos en silencio antes de sentarse a su lado. La sonrisa de este maestro seguía siendo amable, pero esa noche, a los ojos de Coffee, parecía tener algo más profundo. Ya no quería andarse con rodeos, así que preguntó directamente, «Profesor, ¿qué cree que es lo más importante en la educación?» El profesor Carlos no respondió de inmediato. Miró a los chicos en la biblioteca, luego a Mateo en su rincón, todavía leyendo en silencio, y finalmente se volvió hacia Coffee. «La excelencia es algo muy bueno», comenzó lentamente. Pero si una persona solo tiene excelencia y no sabe para qué usarla, un día se convierte solo en una hermosa actuación. Coffee sintió que esas palabras atravesaban cada capa de su ser sin darle tiempo a defenderse. El profesor Carlos sacó un papel doblado de su carpeta, lo puso sobre la mesa y lo desdobló.
Era el texto del juramento que hacían los estudiantes del último año antes de graduarse. El profesor Alejandro le ayudó a traducir algunas partes. Estudiaremos para que el cansancio de quienes nos aman no sea en vano. Usaremos nuestro conocimiento no solo para levantarnos a nosotros mismos, sino para ayudar a que la carga de quienes nos rodean sea más ligera. No olvidaremos que el verdadero aprendizaje nos hace más humildes. No más altos hasta el punto de no ver a nadie más. Coffee leyó las líneas una y otra vez. Las imágenes volvieron a él en un torrente: Lagos, su madre, su antigua aula, su ambición, Harvard, los premios, la ecuación en la pizarra, la voz de Mateo en la biblioteca, Diego entendiendo lentamente. Todo el mundo que había usado para clasificar a las personas según su habilidad parecía estar derrumbándose frente a sus ojos. Trató de tragar, pero no pudo. Sus ojos comenzaron a arder lentamente hasta que, finalmente, una primera lágrima cayó sobre el papel sin que se diera cuenta. Rápidamente se llevó la mano a la cara, como si no entendiera lo que estaba pasando. Pero cuanto más intentaba calmarse, más lágrimas fluían en silencio, como si una parte de él que había intentado ser fuerte durante demasiado tiempo finalmente se estuviera rindiendo. Nadie se apresuró a consolarlo, nadie hizo que el momento fuera vergonzoso. El profesor Carlos simplemente se quedó sentado allí, en silencio. El profesor Alejandro tampoco dijo nada. El silencio de ambos fue la mayor compasión, porque le permitió a Coffee romperse sin tener que proteger los últimos restos de su dignidad. Después de un momento, el profesor Carlos dijo en voz baja: si puedes llorar, significa que todavía hay algo vivo en tu corazón. Esa frase hizo que Coffee cerrara los ojos, y las lágrimas cayeron con más fuerza. No solo estaba avergonzado, no solo estaba humillado. Estaba de luto por su antiguo yo. El yo que era lo suficientemente brillante como para subir alto, pero que nunca se había preguntado seriamente para qué servía esa altura. Esa noche, en una biblioteca en medio de Lima, entre luces cálidas y un silencio amable, Coffee Mensa supo que no había viajado a Perú para enseñarle nada a nadie. Había venido aquí para que le enseñaran lo más importante de la vida. Y esta lección no provino de la fama, ni de un gran escenario, ni del poder de una institución. Provino de un chico de 17 años, un maestro común y una cultura de aprendizaje que entrelazaba la brillantez con la gratitud, la responsabilidad y la compasión de una manera tan íntima que era imposible separarlas. Cuando finalmente se secó las lágrimas, supo que a la mañana siguiente tenía que volver aquí una vez más. No para probarse a sí mismo, sino para enfrentar a ese chico con la mayor honestidad posible, por primera vez en su vida. La última mañana, antes de irse de Lima, Coffee regresó al colegio cuando el cielo apenas comenzaba a clarear. El aire fresco soplaba por los pasillos silenciosos, y cuando abrió la puerta de la biblioteca, vio a Mateo sentado en el mismo lugar, bajo la misma luz cálida, como si el chico fuera parte de la calma de ese lugar. Coffee se sentó frente a él en silencio antes de decir en voz baja que ya sabía lo de la beca que había rechazado. Mateo se quedó quieto por un instante antes de responder con una sencillez abrumadora: a veces, irse lejos no es lo más importante si la gente que quieres necesita que esté cerca. Esa frase hizo que Coffee sintiera que su corazón se abría de nuevo, sin dónde esconderse. Sacó de su maletín la copia de la investigación de la que una vez estuvo tan orgulloso y se la entregó a Mateo con ambas manos. A cambio, Mateo le dio un pequeño trozo de papel. En él estaba escrito: el aprendizaje nunca termina donde crees que lo hace. Coffee miró el mensaje durante mucho tiempo antes de guardarlo como si fuera el tesoro más valioso. Al salir del colegio, llamó a su madre de inmediato y le dijo un gracias que había estado pendiente durante mucho tiempo. A partir de ese día, entendió que la verdadera educación no se trataba de pararse más alto que los demás, sino de aprender lo suficiente como para ser lo suficientemente gentil y usar lo que tienes para hacer que la carga de alguien, de quien sea un poco más ligera.